Y como les contaba, yo estaba preparando esta palabra y el Señor me dio el título, Yo amo a los que me aman y me hallan temprano, y me hallan los que temprano me buscan. Y de pronto, hace unos días, a la hora de acostarme, el Señor me dijo, explícales por qué dice esto cuando en otra parte de su palabra dice otra cosa. Y si me acompañan a 1 Juan 4:9, vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En el versículo 13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien conoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, porque sabemos que Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús y no como a nosotros nos parece. Quiero recalcar. Y dice, sigamos, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Como vemos, lo repite y lo sigue repitiendo. Pero quiero agregar otro versículo que sale en 1 Juan 2:2, de otra versión también. Dice, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Él hizo este sacrificio por toda la creación. Y les pido que por favor estén atentos en los versículos que vamos a leer. ¿Qué dice en el versículo 3? Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo le conozco y no obedece sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. O sea, como vemos, es algo que el Señor nos demanda, que tenemos que vivir como vivió Él. Y quiero aclarar que no pensemos que como Dios es amor, porque es muy lindo decir que Dios es amor, pero quiero explicar que a partir de esto que les acabo de decir, podemos tener la certeza que si lo amamos bajo sus condiciones, no bajo las nuestras, definitivamente Él nos ama y nos seguirá amando. Ahora vayamos al punto. Como todos sabemos, por causa de la pandemia del COVID-19, durante 4 años dejaron de haber reuniones presenciales y retiros. Fue un tiempo bien difícil, de verdad creo que nos tocó vivir a todos. Aunque les parezca extraño, nunca volví a pensar en esa posibilidad. No decía dentro de un tiempo va a volver a ver. Simplemente se borró de mi mente, de mis pensamientos. Y hace un par de meses, de la nada, Gaby Rodríguez, que todos la conocen, está sentada por aquí, me dijo que me lo estaba diciendo con tiempo, que por favor no haga planes de viajes, porque ella sabe que a mí me gusta viajar en mi cumpleaños. A lo que le respondí que ya tenía plan y que ya tenía los pasajes hechos y que por algo sería. Ella medio que se asustó porque entendió que le estaba diciendo que qué pena,
pero que ya tenía todo organizado y que no iba a estar en esas fechas. Pero a lo que en realidad me refería era que ni modo, por algo el Señor querrá que yo me quede. Ni siquiera lo dudé un segundo, hermanos, y simplemente anulé los pasajes y me olvidé del tema. Otra vez me olvidé del tema. Anulé, ya sabía que no me podía ir de viaje, que tenía que estar acá para servir al Señor, que es algo que nos corresponde como creyentes. Pasó el tiempo y como muchos saben, hace 3 fines de semana fue el retiro de mujeres, este retiro tan precioso. Y todos los retiros para mí han sido increíbles y siempre comentamos con Rocío pero el último ha sido el mejor. Pero realmente nunca había sentido como en esta oportunidad que fue algo muy especial para mí, que ni siquiera se me ocurrió, creo que superó a todos. Por primera vez fui yo la que inauguró el retiro dando la primera prédica y justo coincidió con el día de mi cumpleaños. Estaba sirviendo en el día de mi cumpleaños y recién cuando estaba allí me di cuenta del honor que Dios me estaba dando. Y yo de verdad que no tenía, como les digo, ni siquiera volví a pensar. Y el día anterior en la noche, todavía no había terminado la prédica, la estaba revisando, con la que iba a compartir y abrir el retiro. Y también me puse a escuchar la canción con la que íbamos a terminar, que hace creo que 2 fines de semana se cantó al final, que se llama Mi Pasión. Y mientras la escuchaba, cuando terminaba la volví a poner, me puse a llorar y veía en este video cómo él pasó el tiempo de su pasión, cómo lo latigaban, cómo lo hicieron, lo injuriaban. Y muchas cosas iban pasando en mi corazón y yo estaba enfocada al 100% a escuchar la voz del Señor. Yo sabía que Él me quería hablar. Y que entre esas cosas que Él me habló, que sentí en este tiempo tan precioso que tuve ese jueves en la noche, me di cuenta que seguía mi pasión por Él. Que de verdad que a veces sentimos, Señor, pero ya no te amo tanto, como me ha pasado a mí, creo que a todos, ¿no? Porque cuando uno al comienzo ama al Señor es como que una cosa que es algo nuevo para nosotros. Pero en ese momento me pude dar cuenta que realmente tenía pasión por Él. Y ojo, no quiero que piensen o que se imaginen que yo me considero la súper creyente, porque para nada. Sé que sigo siendo de lo peor, el Señor tiene que hacer muchas cosas, trabajar en mi vida, y me falta mucho para lograr ser lo que Dios espera de mí. Pero me di cuenta, lo más importante, que seguía enamorada de Él y que Él me amaba, y que Él me seguía amando y me hablaba y me iba diciendo. Incluso, no sé si, bueno, las mujeres creo que todas las que están acá han estado también allá, y a la hora que nos tocó hacer los votos, en vez de usar el personaje que realmente nos tocaba a mi grupo, lo hicimos con el sentir de la mujer pecadora, y no voy a hablar de ella. Pero sí quiero decir que ella llorando se arrodilló, se arrojó a los pies del Señor y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, porque lloraba así como yo había estado llorando. Y empezó a secarlos con sus cabellos. ¿Se imaginan esta imagen tan maravillosa de esta mujer que lo único que quería era agradar a su Señor? Y dice que también los besaba y los ungía con perfume. Y al hacer nuestros votos delante de todas las hermanas, le pedimos al Señor que horadara nuestras orejas como señal que queríamos ser suyas para siempre. Y por si acaso, para los nuevos, los que no conocen tanto, esto no es nada extremo. Vendría a ser como los votos que hacemos en las bodas, ¿no? Cuando todo el mundo, yo creo que todos han asistido a una boda y dice: yo, fulano de tal, te recibo a ti, la que sea, como esposo o esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y adversidad, en la salud, enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida y hasta que la muerte nos separe. Pero sobre todo, quiero decirles que es 100% bíblico esto.
y que Dios se lo dijo a Moisés cuando le estaba dando las leyes. Si me acompañan a Éxodo 21:1, estos son los decretos que expondrás ante ellos. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, este esclavo, solo saldrá. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él, si entraba él con su mujer juntos. Si su amo le dio la mujer y ella se casó con él y le dio hijos e hijas, solamente saldrá él. Los otros se quedarán con el amo porque él era el dueño. Y él, el esclavo, insiste en decirle, yo amo a mi señor. Yo creo que a nadie que si fuéramos esclavos diríamos, no, yo quiero seguir contigo, pero nosotros, los creyentes, como este esclavo que amaba a su señor tipo del Señor Jesús, amo a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Entonces su amo lo acercará ante los jueces o a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con lesna y le servirá para siempre. Y no quiero que se asusten ni que piensen que estoy loca, porque evidentemente ahora no existe la esclavitud, aunque hay mucha esclavitud ahora también estamos viendo, ¿no? Pero digamos, no es legal, trata de jóvenes, etc., que los esclavizan, el mundo que esclaviza a las personas, pero me refiero a esa esclavitud de antes, ¿no? Que te compraban y te remataban para que tú escogieras, a ver, les abrías la boca a los esclavos para ver si eran fuertes, qué sé yo, tantas otras cosas. Pero hoy en día vendría a ser que nos consagramos al Señor. Nos comprometemos a amarlo y servirle todos los días de nuestras vidas hasta que nos muramos. Pero aún después de la muerte, que queremos estar con Él. Hubieron muchos ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres y muchísimos fueron ingratos y rebeldes, de quienes no voy a mencionar en esta oportunidad. Pero también hubieron los que amaron al Señor Jesús con todo su ser y se rindieron ante Él sin importarles lo que los rodeara. Además, creo que al estar a punto de entrar al penúltimo mes del primer semestre del 2023, lo que el Señor quiere es que hagamos un análisis de cómo ha sido nuestro caminar delante de Él. Porque yo me acuerdo que en las últimas prédicas del año pasado se hablaba, ¿no? Y se decía que casi siempre cuando uno va a terminar el año empieza a hacer planes de todas las metas que tiene. Y yo sé que muchos estuvieron escribiendo todas las metas que tenían en cumplir con el Señor, en la parte espiritual. Entonces yo les pregunto, ¿estamos cumpliendo las promesas que le hicimos al Señor al terminar el año 2022? Hago esta pregunta, solamente nadie la tiene que contestar ahora, pero para que la mediten y se la lleven después cuando vayan a sus casas. Empecemos con los ejemplos. Primero voy a hablar de 2 nomás. María Magdalena. Por una homilía en el año 591 de la iglesia tradicional, sin sustento alguno, se determinó que esta mujer era una prostituta. Creo que todo el mundo escucha a María Magdalena la prostituta. Bueno, cosa que no es verdad. En las Escrituras dice claramente que el Señor le había sacado 7 demonios. Y le digo, y se los digo porque para mí, yo creo que es peor tener 7 demonios que ser prostituta. No sé ustedes qué pensarán, pero se imaginan el tormento con el cual ella debe haber vivido. Esta mujer, María Magdalena, estaba tan agradecida al Señor que desde ese momento fue una de las más fieles seguidoras de Jesús. De las mujeres me refiero, porque también hubieron los hombres seguidores de Jesús y fueron muchos fieles también. Estuvo cerca a Jesús cuando lo crucificaron. Además, al tercer día de su muerte, ella fue de la madrugada al sepulcro y me imagino que iría, porque se acordaría que el Señor le había dicho, al tercer día voy a resucitar, y ella diría, no me lo quiero perder, yo quiero estar cuando Jesús venga.
o simplemente porque le dice que le habían comprado especies aromáticas y quería ir a ungir el cuerpo. Dice que cuando llegó no lo encontró y se quedó afuera llorando y que de pronto se le aparecieron 2 ángeles, quienes le preguntaban que por qué lloraba. Y ella respondió porque no sabía dónde se lo habían llevado. Y de acto seguido el Señor, pero ella no sabía quién era, pero ella lo vio, no lo reconoció. Recién cuando Jesús la llama por su nombre, ella se da cuenta quién era. Y quería tocarlo, dice que quería tocarlo. Y si me acompañan al versículo Juan 20, 17, para ver qué cosa es lo que dice el Señor. El Señor cuando ella quiso tocarlo. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo María Magdalena? Fue para dar las nuevas a los discípulos de que el Señor había resucitado. Esta mujer, que como les decía, estuvo poseída por 7 demonios, fue la elegida por Dios para que fuera la primera persona que lo viera cuando ya había resucitado. Nadie más que ella fue la primera. Y la que llevara estas buenas nuevas a sus discípulos, que ninguno se apareció en ese momento. Y pueden leerlo porque les avisa y van corriendo Pedro y Juan. Bueno, eso ya es otro punto. Pero nadie fue a esperar, voy a ver si resucita. Ella sí fue. Y les quiero preguntar, ¿ustedes piensan que fue una pura casualidad? Nada de lo que está escrito en la Biblia es casual. Dice, Dios hace todo con propósito. Por su fe, sus hechos, agradecimiento y amor a Jesús, ella ha trascendido hasta el día de hoy. Todos lo conocen, dirán una cosa de ellos, dicen otras tonterías, pero su nombre está escrito en la palabra, como una gran pecadora. Y nosotros podríamos decir, no, pero ¿cómo no? Dios va a elegir, Dios sí, ha escogido lo vil y lo menospreciado, y yo soy la primera. Después de esta mujer, yo soy también una gran pecadora. Si me acompañan en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ella, como vimos, lo amó muchísimo y creía en él y lo buscaba. Y el segundo es Juan, que todos sabemos conocido como el amado del Señor. Y creo que todos sabemos que él era uno de los 12 discípulos, ¿no? Pero para los que no saben, él fue parte del círculo más cercano de Jesús. Incluso fue el primero en los 3 íntimos. Él tomó el primer lugar. Se le menciona varias veces como el discípulo que Dios amaba. Y ¿por qué? Porque él fue el único que se recostó cerca del pecho. Por lo menos eso es lo que registra. Cuando Jesús estaba crucificado, Jesús le dijo a Juan, Juan, ella es tu madre, de su mamá, y le dice a la madre, ahora él va a ser tu hijo. Y con esto simplemente podemos darnos cuenta que a quién encargaríamos a nuestras madres si estamos a punto de morir. Yo creo que tenemos que haber escogido a alguien demasiado bien para encargar a nuestras madres, ¿no? Y ahí podemos ver que Jesús tenía una confianza increíble en Juan, porque él se lo había demostrado. Además, fue el único que en el Evangelio que él escribió que pudo darse el lujo de decir, yo soy el amado de Jesús. Qué increíble, ¿no? Él pudo decir eso. Como podemos notar, el Señor ama a los que le aman y lo hallan los que temprano le buscan. Él ama a esas personas, a esos creyentes. Es por eso que, hermanos, debemos de tener un anhelo ardiente por tener una relación con el Señor, como lo tuvieron estas 2 personas. Porque como hemos leído, Él nos amó primero. Es por eso, cuando uno ama a una persona, uno espera
que le correspondamos. Y Él también esperaba, Él dio todo por nosotros. Y Él espera que nosotros correspondamos ese amor. Pero es así de simple. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir amarlo y buscarlo. No es así, si yo lo amo y no lo voy a ver. O sea, uno cuando ama a una persona, la busca, se entera de las cosas que le gustan para agradarlo. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Que tomemos esa determinación. Y encima de eso, que podemos decir, a veces nos da flojera, pero si tomamos esa determinación, va a ser ¿para quién? Beneficio para nosotros. Porque se imaginan que el Señor diga, Mónica es mi amada, y cada uno puede decir eso, y saber que Jesús no nos ama con un amor egoísta ni interesado, como muchos de nosotros cuando amamos a las personas. Yo lo amo, pero tú no me das esto, pero siempre estamos queriendo medirnos. Y, pero tú no haces nada por mí, pues. Él nos ama con un amor inexplicable. O sea, nadie puede amar como Él amó. Y pueden leer, si quieren, en 1 Corintios 13, que no voy a leer, cómo es el amor de Dios para los que no saben. Pero volvemos que hay una condición para que el amor que Él nos tiene perdure para esa eternidad. Y es que tenemos que amarlo por encima de todo. ¿Y qué implica que lo amemos? Creo que a veces sabemos la teoría, pero no realmente no lo hacemos. Tiene que ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O sea, todo le tenemos que dar a Él, eso es. Y esto también implica que tenemos que obedecerle, porque obviamente si amamos a una persona deberíamos obedecerle. Y nos parezca o no, ¿a qué se refiere obedecerlo? Que aunque no estemos de acuerdo con lo que sale en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras, como lo quieran decir, tenemos que obedecerlo al 100%. No podemos decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto es un poco exagerado. Tenemos que ser realmente obedientes. No podemos tampoco darle la espalda cada vez que Él no nos da lo que queremos. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado, que varias veces me he molestado con Él y he luchado y le he dicho, ¿por qué? Si tú eres Dios, no me das esto. Cuando yo me portaba así, le empezamos a sacar, como a veces podemos decirlo a nuestros padres terrenales. Nosotros tenemos que amarlo tanto en los momentos buenos como en los malos. Y debemos ser agradecidos, porque todo lo que Dios hace es porque nos ama. No hay otro motivo. Él puede hacer pasar por momentos difíciles como hizo con Job, pero Él lo hace porque es para nuestro bien y Él sabe lo que nos conviene. Y cada vez que pasa eso, como los niñitos que a veces uno va, sobre todo estas generaciones, se ponen a dar pataletas porque el papá no les da lo que quiere cuando no les da lo que ellos desean. Vayamos a Deuteronomio 12:10 para que sepamos qué es lo que Dios exige de nosotros. Ahora pues Israel, también se refiere, nosotros ahora somos la Israel de estos tiempos, los creyentes. ¿Qué te pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Guarde y toda tu alma y guardes los mandamientos. O sea, no es solamente con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No, dice, y que guardes los mandamientos de Jehová y repite con otra palabra, y sus estatutos. O sea, eso no es un mandamiento, eso es una ley nomás, acá está. Y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Incluso, ya pues, por interés aunque sea. Y dice en Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, acá ya amplía, y sus mandamientos. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Todos los días, no de vez en cuando.
este es el punto principal. ¿Y cómo se logra? Otra vez obedeciéndole. ¿Y saben qué? Teniendo temor a no dar la talla. Porque si no tenemos temor, ¿y cómo hacemos para tener temor y para poder amarlo? Conocer su palabra. No hay otra. Porque nos pueden engañar. Aún hermanos creyentes te pueden decir algo y uno puede creer. Entonces, con el Señor tenemos que saber así, ya no me des explicaciones, Señor. Yo sé que tú dices esto, entonces yo lo tengo que obedecer. Ni siquiera tenemos que ir buscando, pero cuando el Señor nos dice, pero si nos dice alguien, se puede equivocar, puede haber no estudiado y está diciendo o repitiendo lo que otro le puede haber dicho. Aún dice que tengamos cuidado porque hay neófitos que se creen que saben todo y no lo saben. Y lo tomamos como si fuera bíblico. ¿Y saben por qué también a veces? Porque nos queremos acomodar. Queremos decir, no, ella es muy exagerada, es una radical, pero miren, en la otra iglesia yo tengo una amiga, o acá mismo yo veo que otras personas hacen totalmente diferente. Pero el Señor es radical, acabamos de leer, que tenemos que guardar sus decretos, sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos. Y hace tiempo yo compartí del temor de Dios. Y creo que fue la primera prédica, y el Señor me está trayendo a memoria, cuando se vieron por Zoom, que estaba grabado. Porque muchas veces, desgraciadamente, podemos amar a las personas, pero como no tenemos temor a las consecuencias, simplemente hacemos lo que nos da la gana, porque decimos, no tiene nada, yo amo a esta persona, pero ya pues, una canita al aire de cualquier tipo, no estoy hablando solamente de lo que normalmente se refiere. Por eso, cuando el Señor resucita, le pregunta a Pedro, ¿se acuerdan de esto? ¿Me amas? ¿Saben por qué le pregunta 3 veces? Porque cuando el Señor se muere, sus discípulos se van a pescar peces, cuando Él le había dicho que los iba a hacer pescadores de personas. En vez de seguir sus pasos y seguir predicando su palabra, como Él les había enseñado. Y leámoslo para que lo tengamos 100% claro, ¿ya? Para que no piensen que estoy exagerando. Dice en Juan 21:15b, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, y sabemos que Jesús no tenía corderos, se refería a sus ovejas, a nosotros. Volvió a decirle la segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, si decimos que amamos al Señor, pero no nos dedicamos a servirlo, realmente no lo amamos. Porque el Señor hoy te pregunta 3 veces lo mismo que le preguntó a Pedro. Muchas veces es puro sentimiento y lloramos y dicen pasen adelante y pasas adelante, levantas las manos mientras estás alabando al Señor y le decimos te amo, Señor. Y yo no solamente ustedes, yo también. Pero apenas salimos de acá nos olvidamos del Señor y empezamos a hacer, no sé, de repente nos vamos a ver una película que no es edificante, que escuché, vi una película donde, no sé si era película donde decían, ¿no? Así fuera una película donde dos cristianos se juntaban siempre para ver películas, las que estrenaban, hasta que uno de ellos escuchó a un pastor que le decía, ¿cómo puedes ir a ver una película donde hablan mal de ti, donde dicen malas palabras? Y a veces nos hemos puesto a pensar en eso, o sea, lo bendecimos en un lado y después estamos con los oídos, nos matamos de risa cuando se burlan del Señor. Qué horrible, de verdad. Y no nos damos cuenta que ofendemos al Señor aún viendo estas cosas.
Y hay algo bien triste también, que queremos servir al Señor en nuestros tiempos libres. Nos organizamos para hacer miles de cosas y a veces, ay, estoy tan ocupado. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, otra vez vuelvo a decir si lo ama, ¿acaso le preguntó? Creo que todos han leído y los que no lo han leído lo pueden leer. ¿Acaso le preguntó, ¿has aprovechado, Pedrito, o a sus discípulos, han aprovechado estos 3 días porque después de haber estado 3 años conmigo, yendo a predicar, a que le enseñe a las otras personas, ¿has aprovechado estos 3 días para estar con tu familia, con tus padres, con tu esposa o esposo, con tus hijos? No, no le dice eso. No le dice para nada. Le dice, no has apacentado mis ovejas, a mis corderos, no lo has hecho. Entonces, si lo amamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él le estaba diciendo que él debía haber estado esos 3 días trabajando en la obra por encima de todos. Hermanos amados, perdonen como me contaron ayer que Rocío decía que yo era una ¿cómo era? Sargenta Pimienta. Yo no les voy a contar el motivo, en algún momento sí, pero solamente repito lo que dice el Señor y lo que el Señor me muestra. Y yo no soy mucho, cuando me dio el título yo dije, ay Señor, qué lindo, voy a hablar algo bello, pero al final el Señor empieza a guiarme por otro lado. Si decimos que amamos a Dios, nos estamos refiriendo a Cristo, ¿correcto? Y si Cristo es la cabeza de su iglesia y su iglesia somos nosotros, los miembros de ella, no podemos amar la cabeza y despreocuparnos del cuerpo. Si hacemos esto, lo estaríamos desmembrando. O sea, tu cabeza acá, Jesús, y tu iglesia acá, entonces no es cabeza con el cuerpo. Es nuestra obligación poner en primer lugar a Cristo en su totalidad. En otras palabras, la cabeza y el cuerpo unidos, como una sola persona. Así como la Trinidad es uno, Cristo y su iglesia es uno. Como una sola persona. Incluso hasta nos vamos a trabajar, porque es recontra importante para nuestra familia, evidentemente, como lo hizo Pedro. No es algo nuevo. Porque jamás se nos ocurriría pensar, voy a dejar de trabajar hoy y voy a avisar, suficiente con que avise, no voy a ir porque me quiero ir a pasear con mi familia. Voy a dejar el domingo que es del Señor para hacer otros planes. Cuando respetamos el trabajo, ¿sabes? Y por lo menos en este país no hay horario para trabajar. Porque te llaman a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 12, tienes que estar de medianoche y ahí no dices, pobre mis hijitos, pobre mi esposito, pobre mi esposita, que tengo que, ¿sabes qué? Voy a apagar mi celular porque ya me hartaron. Les voy a decir que conmigo no cuenten. No. Para Faraón les dedicamos lo mejor de nuestro tiempo, cuando el Señor es el que provee. Y Él nos va a conseguir, dependiendo de nuestra forma de actuar delante de Él, Él es Él se va a ocupar de ti. No estoy diciendo que no trabajes, pero Él no va a dejar que te mueras de hambre y vas a tener lo que Dios quiere que tengas. El Señor, vuelvo a decir, exige que ser el primero en nuestras vidas. Y fue el primer mandamiento que le dio a Moisés, ¿no? Pero me imagino que seguramente que en esa época tampoco eran así rajatablas con eso, que el Señor cuando vino tuvo que decirlo en el Nuevo Testamento para que se dieran cuenta que no estaban haciendo, en este caso nosotros, no estábamos haciendo bien las cosas. Por favor, si me acompañan a Mateo 10:37, para que no nos equivoquemos como Pedro. El que ama a padre o madre más que a mí, no soy yo la loca, ni nada, la exagerada, ni la radical, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y perdonen que sea tan insistente, pero hace tiempo escuché una herejía que me ha preocupado y el Señor ha hecho que me acuerde. Y decían
creyentes que primero era Dios, después la familia y después la iglesia. En ninguna parte de la Biblia dice eso, por si acaso. En ninguna parte pueden buscar y buscar y buscar. Dice en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y vemos lo que le dijo a Pedro. ¿Has hecho tu trabajo? Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Qué lindo cuando el Señor se manifestó ese día anterior del retiro y pude saber que vivía apasionada por él. Esta es la demostración de amor que Dios espera de nosotros. No hay otra cosa. Él quiere nuestro corazón. Y al tener nuestro corazón y nuestro amor, por consiguiente, lo vamos a hacer. Vamos a hacer todo lo que Él espera de nosotros. Y nosotros que sabemos que Dios está en control, ¿cuál es nuestro temor? Pero a veces no tomamos las cosas en serio del Señor porque es mi papá y Él me ama. Como decíamos de repente en el mundo, mi hija decía, yo tengo acá a mi papá, hago con Él lo que quiero. Pero con Dios no es así. No podemos pensar, Dios es bueno, Él tiene. Él tiene, o sea, Él es bueno y misericordioso. Pero nosotros tenemos que estar con el Señor en el momento que Él quiere. Y nosotros somos benevolentes con nosotros mismos. Y de verdad, como les estaba diciendo, el Señor también lo es. Pero también tiene un límite. Como dice en su palabra, que mientras Él pueda ser hallado, hay un tiempo, hermanos. El Señor aguanta, aguanta, aguanta hasta que dice, hasta aquí nomás. Creo que es por eso que el Señor me ha dado esta palabra y que la pueda compartir con ustedes. Hermanos, es importante que nos examinemos para ver si el Señor es el primero en nuestras vidas. O sea, ¿realmente el Señor es lo primero en tu vida? Tenemos que tenerlo claro. Por favor, vayan pasando los músicos. Y quisiera terminar haciendo unas preguntas. Nosotros podemos darnos el lujo de decir que somos los amados de Dios como lo hizo Juan, pero de verdad, no estoy diciendo, ay, sí, porque todos creemos que somos los amados del Señor, sí, pero me refiero por nuestra conducta, por nuestra manera de actuar, como era Juan, como fue María Magdalena, como fue la mujer pecadora, como fue María, la hermana de Marta, de Lázaro. ¿Podemos decir realmente que ella ha escogido o él ha escogido la buena parte? No digamos, porque todos decimos, el Señor me ama. Y sí, pero me refiero a la manera de Juan. O estamos como Pedro, que el Señor que tuvo que preguntarle 3 veces si lo amaba. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo 3 veces? Para que entienda, definitivamente. No creo que haya otro motivo. Como cuando les decimos a nuestros hijos, hace esto, hace esto, hace esto. ¿Es para qué? Para que lo entienda. ¿Y qué nos dicen? Ya entendí, mamá, o ya entendí. Sin embargo, no hacen caso. El que lo ama tiene que servir al Señor sin excusas ni restricciones. Y yo quiero ir a responder esas preguntas un poco. Si estás haciendo las cosas como Juan, me gozo por ti y que vas por buen camino y te digo que sigas así. Pero si identificas con Pedro, quiero que sepas que no todo está perdido, porque como se lo dijo a él 3 veces, a nosotros nos lo ha dicho más veces porque lo he repetido un montón de veces, ¿no? Haga la redundancia. Y no está perdido, como les estoy diciendo, porque hoy el Señor nos está dando la oportunidad para que reflexionemos. Pero de verdad, les vuelvo a decir, porque muy ligeramente todos decimos, y algo que veo, que la mentira brota de los labios de mucha gente, es un pecado, como diría en la iglesia tradicional, es un pecado de muerte, un pecado mortal. Entonces, no podemos decir que sí, lo amo y Él me ama, si tenemos tantas, en una cosa tan pequeña que pensamos que
no es para tanto. No lo tenía ni siquiera anotado, pero el Señor me lo ha puesto ahorita. Es tiempo de pedirle perdón ahora por haber tomado sus asuntos a la ligera y puesto otras cosas delante. Y con esto no te estoy diciendo que no puedes estar con tus hijos. Sí puedes estar. Pero tienes que saber que lo primero es el Señor. No podemos sustituir el tiempo del Señor para dárselo a mis hijos, como no lo haces con tu trabajo. Y pidámosle perdón. Y de verdad que te quiero decir, si realmente esta palabra te ha tocado y quieres, de verdad sabes que necesitas pedirle perdón al Señor, yo te invito a que pases adelante. Pasa adelante, porque aquí no interesa que te vea el del costado, el de atrás, que piensen. Porque yo también voy a pasar adelante cuando salga de acá. Porque me falta mucho. Me falta mucho y me tengo que poner a cuentas con Él. Porque siempre hay una excusa para no hacer lo que Dios quiere. Y quiero una vez más decirle, como le dijo el esclavo: yo amo a mi Señor. Señor, quiero decirte que yo te amo, pero que no he hecho las cosas como debía. He estado como Pedro muchas veces. Y no quiero salir libre. Quiero vivir solamente para ti y que seas el primer lugar en mi vida. Y que juntos le digamos al Señor que nosotros también queremos que nos selle como esos animales a que les ponen caliente, porque duele. Sí, duele. Duele porque la carne se revela. Pero yo sí quiero que el Señor me selle. Y juntos decirle al Señor que queremos que sea nuestro amo y nuestro dueño. Y que por amor, ese amor que Él espera de nosotros, lo vamos a seguir. Que el Señor les bendiga.